que generalmente son esos perros de razas pequeñas, que vieron que vienen con un hígado pequeño, que nunca les pasó nada, tuvo vómitos biliares, no, tuvo diarreas, o no, y ustedes apoyan el transductor y ven hígados más chicos y más ecogénicos, que en general se dice que podría ser por venas porta pequeñas, sin hipoperfusión, y anteriormente se las clasificaba como hepatopatías crónicas persistentes. O sea, esos hígados pequeños de animalitos como mi perrito, que tipo Shih Tzu, tipo Yorkshire, que ven hígados pequeños más ecogénicos, en realidad se demostró que puede ser por una hipoperfusión y no avanzan hacia una cirrosis. ¿Eh? Esta clasificación de hepatopatía crónica activa y hepatopatía crónica persistente, en la actualidad la WhatsApp la desterró porque decía que hablaba de un estadio histopatológico y que entonces prefería no usarla. Pero a mí me gusta transmitírselas porque es como más fácil entenderlo así. Porque lo que decía era que la activa, ese nombre activa es el que quiere desterrar la guasaba, eh, se reagudizaba, ¿sí? Se reagudizaba y el perro hacía crónica, agudiza, se veía todo alrededor de los vasos portales una reactividad periportal, se veía más hipocoico, reparaba con fibrosis, se achicaba el hígado y así sucesivamente. En los Doberman, en la década del 90, se morían, pero Doberman, pero a lo pavo. En Chile no sé si hay algún colega de Chile, lo podrá confirmar. Lo que me han dicho es que hace 2, 3 años había una marca de alimento balanceado que hizo una buena publicidad, un buen marketing, se vendió mucho y tenía, creo que, no sé si 30 veces la dosis permitida de cobre. Y los perros empezaron a tener esto, empezaban a morirse con hepatopatías fibróticas y cirrosis a temprana edad, hasta que descubrieron que esa era la causa, que era ese alimento. Bueno, fue un tema porque decían, ¿qué está pasando? ¿Será un tóxico? ¿Será? Bueno, y era hepatopatías por cobre por esta marca de balanceado. Todos estos perros comían esta marca de balanceado que tenía mucho exceso de cobre en la dieta. Entonces, recuerden que estas hepatopatías por cobre, que están dadas con cierta predisposición de ciertas razas, no hay un mecanismo inmunológico a no ser en el Bedlington Terrier. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces de encontrarme estas situaciones, ¿no? En donde un perrito de 1 año, con pérdida de apetito, letargia, decaimiento, epilepsia poliuria, enzimas hepáticas elevadas, veo estos hígados ecogénicos, relativamente pequeños, de morfología conservada, ¿sí? Las enzimas hepáticas, a pesar del tratamiento, del cambio de dieta, de la silimarina, del ácido urso desoxicólico, del SAMe, de todo lo que quieran, nunca llegan a la normalidad. Entonces, estos pacientes generalmente lo que se encasillaban dentro de lo que se llamaban hepatopatías crónicas persistentes, ¿sí? Yo biopsié varios y les voy a contar el caso de Westy. Westy, fíjense en qué año empieza a venir conmigo, 2012. Está re viejito ahora. Yo tenía un Minray en esa época. Esta era la imagen del hígado de Westy. Westy es un perrito que es de una gente francesa, nació en Francia, digamos, y vive unos meses acá y unos meses en Francia. Y el perro viene con enzimas hepáticas elevadas, vómitos aislados. En esa época tenía 2 años y yo me encuentro este hígado. Yo este hígado ya lo informé como un hígado granular, más ecogénico, la vesícula biliar no se distendía. Bueno, le hicimos una PAF y nos dio hepatitis crónica. 2 años. ¿Sí? El Westie es una de las razas que tiene la predisposición a la intoxicación por cobre. La dueña es una de las personas más obsesivas que conozco en la vida con respecto a la alimentación del perro. Entonces empezó a hacerle dietas caseras, formuladas sin cobre, o sea, nada podía tener cobre. Yo le decía, bueno, la trata un gastroenterólogo también. Yo no hago clínica ni doy indicaciones, pero lo que empezó ella a cocinarle, a formular dietas con poquito cobre, jamás un balanceado, jamás carne, jamás. Y
Este perro lo fui controlando varias veces. En esta época yo no era tan ducha con el Doppler, en el 2012, pero van a ver después, más adelante en la clase les voy a ir contando qué pasó. Esta es su primer ecografía, ¿sí? Lo cambié de lugar, perdón. Este es, miren, en el 2020, 8 años después, Westy que tenía vómitos aislados, tenía su hígado seguía siendo, para mi ecógrafo este hígado es un hígado granular, ¿sí? Yo veo esta imagen y yo lo informo como un hígado coarce, un hígado con la hipogenesidad aumentada. Las enzimas hepáticas de Westy nunca bajaron y los blancos nunca se modificaron, o sea, no había un proceso infeccioso en Westy. Westy solo teníamos una PAF con signos de hepatopatía crónica y un animal muy cuidado, muy medicado y con muy buena dieta. Esto fue en el 2020. En el 2022, Westy ya sus contornos, miren lo que eran, su estructura era granular, ¿sí? Bueno, y fíjense en el 2024 empezaron a aparecer nódulos de regeneración. Bueno, aquí abajo está el Doppler, el índice de resistencia. Esto debe ser la arteria hepática, no sé por qué se corrió la foto. Y esto, miren, vino hace poquito, el 1 de abril del 25. ¿eh? Fíjense, los nódulos son cada vez más grandes. No tiene una hipertensión portal descompensada porque no hizo líquido libre en ningún momento. Pero fíjense cómo ya no, se lo juro que no puedo definir el contorno hepático. O sea, ya los nódulos ya no le queda mucha vida a Westy, no solo por los años, sino por cómo tiene su hígado. Pero está bien, come bien, está bien de ánimo, pero realmente este hígado va camino hacia una cirrosis terminal, se va a descompensar esta hipertensión portal y está lleno, no hay lugar del hígado, sobre todo del lado izquierdo, porque miren del lado derecho. Este pedacito encontré que estaba normal. ¿Mm? Bueno, ahí sigue participando, como digo yo. Este es Westy. Estas son las razas. Este es el Bedlington Terrier, Westy, Dálmata, Labrador y Golden también, Doberman y Cocker. Y entonces, bueno, lo que ocurre es una necrosis del hepatocito en la zona media y centrolobulillar, hipoxia y muerte celular. Se confirma con una tinción con rodanina, que es el colorante para el cobre. Y bueno, acá explica que en el Bedlington Terrier hay una mutación genética que en las otras razas no, es hereditario familiar. Entonces, tengan en cuenta estas razas, tengan en cuenta la dieta de estos pacientes. Pero la ecografía eh, no es un estudio sensible, sobre todo en estadios precoces, para el diagnóstico de las hepatopatías crónicas. Y tengan en cuenta que el hígado, al principio, su tamaño es normal y se mantiene normal en el 14% de los perros. O sea, no siempre una hepatopatía crónica va a disminuir el tamaño hepático. ¿eh? El tamaño hepático se va a disminuir en estadios ya más avanzados. Entonces, es importante que veamos si el hígado es granular, si los perfiles vasculares son flexuosos, aserrados, como antes de ver un hígado cuando está disminuido. Porque cuando ya está disminuido, está muy avanzado. Entonces, es importante que sepamos reconocer estos signos que les estoy mencionando de los perfiles vasculares, de la estructura más granular, para decir, este hígado va camino hacia una fibrosis avanzada. Y el Doppler, lamentablemente, el Doppler es imprescindible en estos pacientes, porque realmente los cambios que existen en el modo B son esos que les acabo de mencionar. O sea, pero cuando ya vemos que un hígado está chiquito, que sus contornos están completamente retraídos, con nódulos de regeneración, entonces en esos estadios ya estamos con un paciente en un estadio avanzado. Entonces, lo importante es detectar a estos pacientes en forma precoz para evitar que termine en una hipertensión portal. Muchas veces vienen perros, y les voy a contar el caso de mi perrito, el que acabo de poner acá, ahora se fue. Ese perro yo lo encontré en la calle y si le apoyan el transductor subsifoideo pareciera que no tiene hígado, vino sin hígado. O sea, era un perrito de 2 años,
con un tamaño hepático muy pequeño, su estructura es granular, lo exploro intercostal, y el signo que tenía, pero muy seguido, era que defecaba mermelada de frutilla. O sea, era mucoso, con una melena hemorrágica, siempre con un moco que uno lo levantaba y era un moco terrible. Bueno, le hice un Doppler y el perro tenía una velocidad de la vena porta intrahepática disminuida. Eh, Fui a ver a varios colegas gastroenterólogos acá para saber su opinión. De todos tomé un poquito y empecé a implementarlo en mi perro. Mi perro no come más balanceado, come dieta casera, que tengo la suerte de que mi pareja le gusta cocinar y entonces él le cocina especialmente a este perro. La velocidad de la vena porta de mi perro fue aumentando. Mi perro nunca más defecó con sangre. Lo que estaba haciendo era un cuadro de hipertensión portal, ¿sí? Con edema del tracto gastrointestinal. Y nosotros estamos acostumbrados como ecografistas a, a pensar que si el perro está defecando con sangre vamos a encontrar, no sé, un cuerpo extraño, parásitos, porque así nos formaron, ¿sí? Bueno, hay muchas más cosas que se pueden hacer. Entonces, Gabo, mi perrito, acá está, em, empezó a mejorar su perfusión hepática a raíz de un montón de cambios que hicimos nosotros en la dieta. Él toma el Aragón, él toma cardo mariano, come casero, y realmente la perfusión portal mejoró y el perro dejó de tener esa sintomatología. Tenía unos vómitos amarillos, biliosos que daban miedo, ¿sí? Y nunca más a partir de todos estos cambios. Entonces, ¿qué vemos nosotros en una hepatitis crónica? Vemos signos ecográficos como disminución del tamaño, forma irregular, hiperecogenicidad, ecotextura media, a granular, vascularización disminuida, porque esa retracción del parénquima puede que no nos permita ver la vasculatura de la misma manera, y la grasa, acuérdense que la grasa y la fibrosis empiezan a tener mayor atenuación que lo que era en una hepatopatía aguda. Cuando estamos viendo ecográficamente estos signos, ya el perro tiene un estadio avanzado. Entonces, empiecen a buscar estos signos que estuvimos viendo hasta ahora más precoces para poder hacer cambios en el manejo de estos animales, para poder disminuir el grado de fibrosis o la fibrosis que ya está, pero por lo menos que no avance. La hepatitis disecante lobulillar es un tipo de cirrosis, ¿sí? Que se da en animales jóvenes, se da predominantemente en ovejeroides, ovejero alemán, ovejero belga, pero también está descripta en caniches, cocker, golden. No se sabe bien cuál es la etiología, lo que sí se sabe es que no hay, como se decía al principio, una hipoplasia de la vena porta. Y el diagnóstico definitivo se hace por biopsia. Generalmente el motivo de consulta es que el paciente está perfecto, pero viene con líquido en la panza. Y viene a hacer un Doppler para ver si le encontramos una fístula arteriovenosa o cuál es la causa de la hipertensión portal. ¿Sí? Ténganlas en cuenta. Este es de un paciente, un ovejero alemán de 11 meses, confirmado, que era una hepatitis disecante lobulillar. Yo tuve después otro, de otro ovejerito alemán de 5 meses, también confirmado. El hígado se ve más pequeño, se ve la vasculatura, no es que hay una hipoplasia de la vena porta, y se ve más ecogénico, más granular y con signos de hipertensión portal. No hay otra cosa que les pueda sugerir, digamos, ecográficamente que se trata de esta entidad. Y cuando esa hepatitis crónica persiste, sigue comiendo con cobre, sigue tomando el fenobarbital, sigue estos signos de pérdida estructural, la regeneración, pasa a ser de reticulina, pasa a ser con colágeno. Entonces, el colágeno lo que hace con el parénquima hepático lo retrae completamente y hace que se cambien los perfiles vasculares. Entonces va a haber muerte celular, va a haber shunts intentando mejorar esa hipoperfusión, pero muchos de estos pacientes terminan en cirrosis. La cirrosis puede ser micro o macronodular, de acuerdo al tamaño de los nódulos,
Y esto creo que en general no hay demasiada dificultad en reconocer este tipo de pacientes que tienen estos contornos, ¿sí? Una atenuación importante, van a tener el líquido libre, los bordes irregulares, pueden ver la vesícula o no, porque ya está tan retraído el parénquima que no encuentran la vesícula, no encuentran los perfiles vasculares, y aparecen estos nódulos de regeneración en los contornos que es difícil que confundamos este tipo de imágenes, ¿sí? Y vamos a tener las manifestaciones extrahepáticas. Uy, se me corrió que es la hipertensión portal la primera, no sé si la ven. La pared de la vesícula biliar, que puede estar engrosada, el edema peripancreático, los shunts portosistémicos adquiridos, la efusión, la arteria hepática se empieza a distender. Todos estos son signos de hipertensión portal, ¿eh? Que los vamos a ver mejor en la clase de Doppler, ¿sí? Y la atenuación, que cuando hay grasa y fibrosis, la atenuación es importante, pero cuando ya llegamos a estadios de necrosis, la atenuación baja, y podemos volver a ver el hígado como si fuera una hepatopatía aguda. Este era un cocker de la facultad. Este cocker tenía 11 meses. Fíjense lo que era su hígado, ¿sí? El cocker estaba perfecto, pero el motivo de consulta fue justamente la presencia de líquido libre. Miren lo que eran los contornos, lo biopsiamos y era una cirrosis, con 11 meses. Este es uno de Hernán. Fíjense los nódulos de regeneración que tiene, también confirmado por biopsia, una cirrosis. A veces son más notorios, que se ven así hipoecoicos, otras veces se ven más ecogénicos, como el caso que les mostré yo. Y este hígado era este hígado, el mismo paciente. También era un cocker, miren, recién veo que era un cocker. Este tenía 12 años, pero el mío, el de la facu, no era mío, el mío tenía 11 meses. ¿Mm? Y a veces nos encontramos estas situaciones. Miren, esta la punzamos, ¿sí? Una punción con aguja fina, y sin embargo vemos estas imágenes así nodulares, de contornos irregulares, que no captaba prácticamente señal con Doppler color, y lo puncé y me dio hepatitis crónica. Tengan en cuenta esto también, que a veces se producen estas hipertrofias en los lóbulos, sobre todo derechos, que son respuesta a lo que le está pasando al hígado por la hipoperfusión. Entonces, bueno, esto no hay forma de confirmarlo si no es con una biopsia o una... Este fue una citología, no fue una biopsia. Lo importante es ver los contornos. Si nosotros sabemos que los contornos del hígado están normalmente aguzados de esta manera y empezamos a ver estos nódulos así en el contorno hepático o vemos estos contornos, bueno, ya son llamadas de atención. Y también ver las estructuras vasculares. Les voy a contar este caso. Este caso es un perro que se llama Pepo Díaz, un schnauzer, que tenía estas imágenes nodulares, tenía los contornos irregulares, asimetría en los lóbulos hepáticos, pérdida de la definición de los vasos sanguíneos, tenía cites. No, este es Westy, esperen. Ven que yo metí en el medio a Westy. Hablemos de Ciro y vemos y después, porque lo saqué a Pepo y lo puse en neoplasias. Le cambié algunas cositas para que quede distinta la clase. Hablemos de Ciro. Ciro es un schnauzer que viene con enzimas hepáticas elevadas, que no remiten con ningún tratamiento, su hígado era pequeño, los contornos no estaban aguzados, fíjense cómo estaban los contornos, la vesícula biliar sobresalía de la cara visceral del hígado, tenía barro biliar, pero en las paredes de la vesícula no había nada. Esto fue en el 2020. Esto fue en julio y esto fue en octubre. No había demasiados cambios. Las enzimas hepáticas, a pesar de que la gente le daba el aragón o silimarina, triepat y todas esas cosas, no bajaban con nada, ¿sí? Esto es en el 2021, su hígado cada vez más granular, más ecogénico. Este es el ecógrafo que yo tengo actualmente. Y empieza en septiembre del 21 a presentar nódulos de regeneración. Ciro, sus perfiles vasculares se hacen tortuosos, se hacen
más irregulares. Y miren los contornos, el hígado cada vez más chico, lleno de nódulos de regeneración. Le hacemos una PAF, nos da hepatitis crónica, fibrosis avanzada, con nódulos de regeneración y seguimos controlando, bueno, septiembre del 2021, que es el mismo día, ¿eh? Septiembre del 2021, todos los nódulos de regeneración y enero del 2022, miren lo que era el contorno del hígado, esta era lo que yo podía ver de la vesícula biliar, los nódulos de diferente tamaño, algo de la interfase diafragmática. A pesar del tratamiento, hasta colchicina tomó este perro, ese hígado no mejoraba, el perro comía casero, no le daban ningún balanceado, nada, y sin embargo cada vez estaba peor, con más nódulos de regeneración. Bueno, le piden varios Doppler, pero fíjense, puse uno solo. La vena porta intrahepática tenía una velocidad de 9,8 centímetros por segundo y las venas hepáticas habían perdido su morfología espectral. Esto se llama venas hepáticas portalizadas. Y esto se da cuando el hígado está tan duro que pierde la compliance, pierde la posibilidad de distenderse para ser perfundido. Entonces, las venas hepáticas estaban como una vena porta, su espectro, y con una velocidad también disminuida, ¿sí? Cada vez peor, y creo que esto en mayo de este año, del 22, esos nódulos no captaban señal con Doppler, no aumentaban de tamaño, aumentaban más la cantidad que el tamaño, a diferencia de Westy que sí aumentó el tamaño. Teníamos ese diagnóstico citológico nada más de hepatitis crónica con avanzado grado de fibrosis, nunca hicimos una biopsia, el tutor no quiso, pero cada vez estaba peor, y esta creo que es la última que hice, y ahí se llenó de líquido, hizo shunts adquiridos, que por algún lado está la foto, creo que la tengo en la clase de Doppler, y fíjense lo que era el lóbulo caudado, y se terminó muriendo. En mayo del 22 o junio, por ahí se murió. En un momento, fíjense, esto es julio del 22, hizo este nódulo de hipertrofia. Acá está el Doppler, 7,5 la velocidad de la vena porta, antes daba 9,8, y el índice de resistencia de la arteria hepática 0,79. Está aumentado, lo normal es 0,65 a 0,68. La morfología espectral también tiene una diástole un poquito bajita, ¿sí? Entonces, todos estos cambios, miren la vesícula biliar, cómo se hipertrofió del lado derecho para tratar de ayudar, y todos estos cambios, ahí fue cuando la última vez que lo vi, ¿sí? Julio. 7,1 la vena porta y ahí está la hipertrofia. Pobre, me dio pena porque el señor lloraba. Entonces, la vena porta normalmente es rectilínea. Cuando se hace tortuosa, de contornos irregulares, producto de la retracción del parénquima, alarma. Eso es lo que yo empiezo a tratar de inculcarle con las hepatopatías difusas, ¿sí? Se hace visible la arteria hepática, entonces pensar que hay una hipoperfusión portal. Cuando vean dos estructuras ahí, van a tener que echar un Doppler para saber si esto es la vía biliar o si es la arteria hepática, ¿sí? Entonces, hígados así, granulares, en mi ecógrafo incompatible. Este perro era diabético, con el lineal, encontrar este grano, ya a mí me dice, no, Elena, acá le está pasando algo. Asociado a, por ejemplo, este es otro, una hepatopatía vacuolar, o hígados así, como granulares, producto de, este es un gato más gordísimo, no gordo, gordísimo, que tenía una severa esteatosis, este también es de Hernán. Son llamados de atención para que ustedes empiecen a tratar de observar estas cosas de los perfiles vasculares, de los pequeños nódulos de regeneración. Miren los nodulitos que tenía este paciente, lleno de nódulos de regeneración, y dio una esteatosis. Ver siempre cómo van las venas, cómo van las arterias. Las venas hepáticas congestivas también pueden dar signos de hipertensión portal poshepática, y eso también va a provocar cambios en el parénquima. Vamos a tratar de siempre evaluar esos perfiles vasculares. Hígados grasos, bueno, grasa del ligamento falciforme y el parénquima con
corregir siempre la atenuación, recuerden con la grasa. Creo que era un diabético o un Cushing. Ahí está la atenuación no corregida, para que sepan que siempre tienen que poner las perillitas hacia la derecha. Esto lo vieron bien con Fernando, de corregir el TCG. Algo que quiero aclarar y que aclaro siempre, que capaz ustedes ya lo saben, pero me parece importante recalcarlo en esta clase, es diferenciar una esteatosis de una lipidosis. Yo veo informes de colegas que ponen como sinónimos la esteatosis de la lipidosis. No son sinónimos, la lipidosis es un síndrome que se da en el gato que tiene esteatosis. Entonces, nosotros no podemos poner como si fuese lo mismo una lipidosis que una esteatosis, ¿sí? La lipidosis es el síndrome que se da en un gato con esteatosis luego de varios días de anorexia, deja de comer y empiezan a acumularse vacuolas de triglicéridos adentro del hepatocito y lo hacen una apoptosis del hepatocito, ¿sí? Eso ocurre porque como ahí hay grasa, el organismo trata de recolectar esa grasa como fuente de energía porque el animal no está comiendo. Entonces hace una insuficiencia hepática, pero para poder ir a recuperar esa vacuola de grasa, rompe el hepatocito. Es un daño muchas veces irreversible. El gato tiene que empezar a comer, si no empieza a comer, ese daño va a ser progresivo hasta el final, digamos. Esto es una esteatosis literal de un gato que tenía esteatosis por función, y los signos ecográficos que vamos a ver en la lipidosis son hepatomegalia, los contornos redondeados, el parénquima hiperecogénico, la estructura va a ser más granular. La grasa, acuérdense que atenúa mucho, entonces eso van a ver siempre que tener que corregir en la compensación tiempo-ganancia. No van a poder ver bien los patrones vasculares y a veces hay dos cosas que los pueden ayudar desde el punto de vista ecográfico. La lipidosis es más ecogénica que la esteatosis, porque se le dice hígado brillante, ¿sí? Y en la lipidosis pueden buscar lipiduria en orina. Entonces, esos serían dos datos que las inclinarían para el lado de la lipidosis, ¿sí? Encontrar un hígado brillante, un hígado bien ecogénico, y el encontrar lipiduria en la orina. Pero no los usen como sinónimos, ¿sí? Utilícenlos como diferenciales, a eso me refiero, ¿sí? Dentro de las hepatopatías vasculares están aquellas que producen la, la invasión, digamos, por así decir, de una vacuola de glucógeno, o en pacientes con hepatopatías endocrinológicas, de glucógeno, corticoides endógenos o exógenos, por progestágenos. El glucógeno es la vacuola más grande que entra al hepatocito, que hace que el hepatocito se aumente hasta 3 veces su tamaño normal. Entonces, en estos casos vamos a ver hígados granulares, más ecogénicos, aumentados de tamaño, pero fíjense la particularidad que tiene el glucógeno, no altera el coeficiente de atenuación. Entonces no es lo mismo que ver un hígado graso. Y por eso les digo que a veces es importante prestarle atención a la atenuación de las de ultrasonido, ¿sí? Bueno, es reversible siempre y cuando podamos consignar la causa. Y tengan en cuenta que está descrito que en pacientes viejitos puede darse una hepatopatía vascular idiopática con adrenales levemente aumentadas sin síndrome de Cushing, que dan estas hepatopatías vasculares. Los pacientes tienen aumento de las enzimas hepáticas, las adrenales están aumentadas, pero no tienen ni polidipsia ni poliuria, y se describe la existencia de adenomas adrenales en el paciente senil. No siempre ven un nódulo de adenoma. A veces vemos, con el doctor Castillo, hicimos varios pacientes viejitos que tenían arriba de 13, 14 años, empezamos a ver las adrenales y clasificando según el peso, las adrenales de muchos perros que tenían hígados así con hepatopatías de aspecto vascular estaban aumentadas y no tenían Cushing negativo. Así que ténganlo en cuenta esto como un diagnóstico diferencial más, ¿sí? No captan señal con Doppler, Bueno, entonces en estos pacientes vemos básicamente lo mismo. Acá sí que ecográficamente mucho no vamos a poder decir. Son hígados con hepatomegalias, de bordes
redondeados o ligeramente irregulares, hiperecogénicos. Podemos llegar a ver en los pacientes con síndrome de Cushing unos pequeños nodulitos de regeneración hipocogénicos o hiperecogénicos pequeños. La vasculatura puede estar normal o disminuida y siempre evaluar en estos pacientes las glándulas adrenales. Este es un paciente que tiene Cushing, este es su hígado, y este es un paciente que tiene diabetes. Yo desde el punto de vista ecográfico voy a describir prácticamente lo mismo, ¿sí? Recuerden que el diabético atenúa menos, entonces, bueno, capaz eso sería una de las, de las cosas a tener en cuenta, ¿sí? Pero es muy sutil. Por último, la dermatitis necrolítica superficial. Antes le decíamos síndrome hepatocutáneo. Con el tiempo se pudo ver que son dos entidades diferentes. La dermatitis necrolítica superficial se manifiesta con lesiones ulcerativas en la piel y en las uniones mucocutáneas y se asocia a una enfermedad sistémica por hipoaminoacidemia. O sea, lo que hay es una falla en la producción de aminoácidos que son necesarios para la piel y entonces genera esa dermatitis necrolítica superficial. O sea, se necrosan las uniones mucocutáneas. Ahora les voy a mostrar cómo se ven, porque tuvimos hace poquito uno que hizo la doctora Ana Rochi, que es la colega que les va a dar la clase de la tarde. El síndrome hepatocutáneo es debido generalmente a una neoplasia neuroendocrina que está relacionada con la producción de glucagón, que es un glucagonoma. Entonces, se pudo diferenciar o discriminar que ecográficamente nosotros vamos a ver lo mismo en el hígado. En la piel van a ver lo mismo, pero la causa es distinta de la dermatitis necrolítica superficial que en la del glucagonoma y la diferenciación es por biopsia de piel. Nos mandan estos pacientes, los dermatólogos, para buscar si hay un tumor en el páncreas, ¿sí? O descartar, bueno, por supuesto, confirmar la presencia de imágenes nodulares en el hígado. Y esta hipoaminoacidemia producen una disminución en unas proteínas que se necesitan en la piel y producen necrosis de los queratinocitos. Esto me lo pasó el doctor Miguel Escarpa. Hay un artículo, ahora creo que les dejé la referencia. Histológicamente es una hepatopatía vacuolar, con degeneración vacuolar y reticular de hepatocitos, con nódulos separados por tejido fibroso, ¿sí? Es una forma rara de cirrosis macronodular con nódulos hiperplásicos de regeneración divididos por septos fibrosos. Así es como se ven las uniones mucocutáneas, así es como se ve un hígado con un síndrome hepatocutáneo y esto es una biopsia de piel que confirma a esta entidad, ¿sí? Básicamente lo que ustedes ven, este es el que hizo Ana Rochi la semana pasada en la facultad, fíjense, 20 de marzo. Lo que ustedes ven son todos nódulos de regeneración y el paciente tiene en las uniones mucocutáneas lesiones ulcerativas. Bueno, este aparte tenía aquí una lesión ulcerativa muy importante. Miren las uñas de la dueña. Esto no va a funcionar, es porque estoy con la Mac. Y acá está la referencia que les decía, del poco podemos diferenciar este paciente de Westy, por ejemplo, o de Ciro, el Schnauzer. Fíjense que lo que vemos son imágenes nodulares, que cuando hacemos una biopsia de estos hígados son nódulos de regeneración. Probablemente estos pacientes todos terminen con una hipertensión portal y tengan en cuenta que no se confirma por la biopsia hepática, sino por la biopsia de piel, ¿sí? Este no es el perrito no es el paciente de la dermatitis necrolítica superficial. Este es un paciente que tenía una esteatosis, pero fíjense qué hacemos nosotros con el Doppler. Nosotros seteamos para ver la vena porta y empezamos a ver que arriba de la vena porta se nos pinta otra cosa, otra estructura tubular con aliasing porque está seteado para ver la vena porta. La vena porta tiene una velocidad de 15 a 25 centímetros por segundo. ¿Sí? En este caso, este paciente tenía 14.5, o sea, estaba como en el límite inferior normal. Le coloco el Doppler y empiezo a ver a la arteria hepática. La arteria hepática la veo con aliasing porque la velocidad de la arteria hepática es de 120 a 150 centímetros por segundo. Entonces, si yo la quiero ver bien, voy a tener que modificar mi escala, ¿sí?
Entonces veo bien la vena porta y veo que la arteria hepática está dilatada. Miren acá, es como que tienen distintos colores de rojo, ¿sí? De colorado, como quieran decirlo. Este paciente tenía 16,3 de velocidad de la vena porta, un índice de resistencia de 0,59, estaba disminuida la arteria hepática y se le veía la arteria hepática. Después les voy a explicar en la clase de Doppler qué significa que tenga el índice de resistencia disminuido en vez de aumentado, la arteria hepática. Por ahora tengan en cuenta nada más que eso. Vemos vena porta, vemos arteria hepática, ¿sí? Miren este. Vemos vena hepática, vena porta, arteria hepática. Y el índice de resistencia de este daba 0,67, no estaba tan mal, ¿sí? Empezamos a verlas, ¿eh? Entonces, recuerden que la arteria hepática trata de compensar a la vena porta cuando la vena porta está hipoperfundiendo a ese parénquima, ¿sí? Por ahora quiero que se queden con esto lo vamos a profundizar mucho más, en la clase de hipertensión portal, ¿sí? Quiero que vean las hepatopatías difusas, mirándole todos estos datos nuevos que, bueno, capaz para ustedes no son nuevos, algunos ya lo están haciendo, pero quiero que empiecen a mirar estas cosas que las van a acercar a un diagnóstico más preciso, digamos, más incipiente, y no que diagnostiquemos una hepatopatía inflamatoria crónica cuando ya el perro tiene todos los nódulos de regeneración o tiene signos de hipertensión portal o viene con edema pancreático o edema del tracto gastrointestinal, ¿sí? Y ese es mi desafío en esta clase, que empiecen a hacer diagnósticos precoces para poder extender la vida de nuestros pacientes, como es el caso de mi propio perro o el caso de Westy, que hace como 12 años que con un tutor consciente, responsable y controles ecográficos y un clínico que lo maneja bien, etcétera, pudo prolongar su vida en un hígado que a los 2 años tenía un diagnóstico de una hepatopatía con fibrosis avanzada, ¿sí? Probablemente por cobre, ese animalito. Dentro de las neoplasias hepáticas van a ver mucho de lo que les estoy mostrando, lo van a ver a la tarde con Ana, ¿sí? Esta es la clasificación, las benignas es el adenoma o hepatoma, las malignas el carcinoma hepatocelular, estas son las primarias más frecuentes. El carcinoma tiene tres formas de presentación, masiva, nodular o difusa, ¿sí? Y dentro de las benignas del epitelio biliar, adenoma ductal o colangiocelular, y dentro de la maligna el carcinoma colangiocelular, que es el más frecuente en el gato. También están los carcinoides hepáticos, solo vi uno confirmado en un mono. Dentro de los de origen hematopoyético, el linfoma o la leucemia, y después están los otros fibromas, fibrosarcomas, hemangiosarcomas, mangiomas, leiomiosarcomas. Nosotros tenemos mucha mayor incidencia de hepatopatías neoplásicas secundarias que primarias, son mucho más frecuentes encontrar metástasis y justamente es por la irrigación que tiene la vena porta, que toda la sangre va a parar ahí y mucha más predisposición del lado izquierdo. Entonces busquen las lesiones metastásicas incipientes del lado izquierdo. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos una neoplasia? Esta es una imagen viejita de Estela Molina. Fíjense, acá había una masa que contactaba con la vena porta, cambiaba la morfología de la cara visceral del hígado, estaba en contacto con la vesícula biliar a la cual desplazaba, era heterogénea con nódulos de regeneración. Estela la punceó, dio adenoma hepatocelular. Yo vi esta. Contacta con la vesícula biliar, contacta con la vena porta, altera la morfología de la cara visceral del hígado, la punce y me dio carcinoma. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Ya van a ver a la tarde cómo a veces pueden ayudar la diferenciación con el Doppler, pero nosotros lo que tenemos que hacer con este tipo de neoplasias es hacer descripción de lo que estamos viendo, forma, tamaño, contornos, estructura, ecogenicidad y si quieren el comportamiento con Doppler. Pero nada más, no es un adenoma, no es un carcinoma, no es un sarcoma, no es un hemangiosarcoma, ¿sí? Carcinomas difusos, estos todos los que les muestro son que los confirmé. Este tiene todo el hígado, tenía lesiones más nodulares, pero tenía hipertensión portal, pero este era un carcinoma, perrito mestizo. Este era su comportamiento con Doppler y al tiempo hizo una metástasis, ¿sí? Este era un paciente, este era un Sharpei y era joven y tenía este hígado con estos nódulos, con esta vasculatura rara, con estos nódulos. Y yo al principio, como en un Sharpei era tan joven,
y que me había sido derivado para ver si tenía un amiloidosis. Yo realmente mi cabeza se fue como predeterminada a pensar que era una amiloidosis. Lo biopsiamos, lo entramos al quirófano y lo biopsiamos y dio un linfoma. ¿Mm? Así de cachorro, era de joven el perrito, que es este mismo. ¿Mm? Eh, Acá está Ciro, que es el que yo les quería contar, Pepo digo, que es el otro schnauzer que les quería contar. Este perro viene a Beta Oncología con una masa del lado izquierdo del hígado que tenía, miren, 8 centímetros por 9, tenía lesiones necróticas, tenía también litiasis en la vesícula biliar y le hacen una lobectomía hepática. Esto fue en el 2020, creo. No estoy viendo la fecha porque tengo el cartelito. Sí, en el 2020, diciembre del 2020. En junio del 21 aparecen dos lesiones nodulares hipocoicas en el lóbulo lateral izquierdo, que es el que habían hecho la hepatectomía, ¿sí? Y yo les dije, miren lo que era su hígado, ¿no? Súper granular, este es mi ecógrafo actual que se ve mucho más lisito, y muy con nodulitos de regeneración. Bueno, octubre del 21, ¿sí? Vemos el hígado cada vez con más nódulos de regeneración. El perro estaba fenómeno, ¿eh? Pero venía a hacer los controles, tenía nódulos de regeneración, esa es su vesícula que solía tener barro biliar, se iba, venía, y seguía esa imagen rara de los nódulos en el lóbulo izquierdo. Marzo del 22, tenía una litiasis, acá no se ve, pero es el mismo perro, créanme, sus nódulos cada vez mejor definidos. Y miren, en un momento yo digo, acá en el contorno que le había quedado del hígado aparece esta reacción peritoneal, un nódulo, y bueno, y lo controlo, y miren, 16 de noviembre del 22, una recidiva de la masa. Ya el perro tenía 16 años, decidieron no operarlo, y bueno, vivió un tiempo más y después se murió. ¿Eh? Entonces, esta es la imagen que ya hemos visto que estaba mal puesta antes, tenía nódulos de regeneración, terminó con ascites, ¿eh? Y miren lo que era su Doppler. Se veía la vena porta, la arteria hepática, los nódulos. Yo uso mucho esta función, si la tienen, se las recomiendo para ver los nódulos apenas perceptibles, apenas hipocoicos, que es el croma. Yo lo uso en este marrón o en el amarillo porque es donde más mis ojos están más sensibles a estas tonalidades. Pero, por ejemplo, Cibele Carvalho siempre dice que lo usan los azules y que a ella, cuando da las clases de hepatopatías focales, siempre dice que para ella es súper útil ver estos nódulos que con los cromas grises que nosotros estamos acostumbrados no los vemos. Fíjense, esta era la arteria hepática, que ya tenía una diástole baja, y esta era la vena porta, que estaba completamente arterializada. Esto significa que la arteria hepática estaba yunteando, por así decir, a la vena porta. Entonces, cuando yo le ponía la vena porta, encontraba como un espectro arterial. Y estos son microshunts intrahepáticos, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo vamos a ver bien en la clase de hipertensión portal, pero no podía dejar de mencionarlo hoy porque está muy ligado al diagnóstico de las hepatopatías difusas. Este es el consenso, el último consenso que me pareció importante traérselos, que dice que cuando evaluamos el parénquima hepático debemos comenzar mencionando si el parénquima es homogéneo o heterogéneo. Si es heterogéneo, evaluar las lesiones hepáticas según la ecogenicidad relativa respecto al parénquima circundante. Evaluar la textura y ecoestructura del hígado, es decir, si es más granular, si es fina, si es intermedia. Si las lesiones son focales, evaluar forma y tamaño incluyendo las medidas en dos planos. Si una lesión es focal, ubicarla en el lóbulo específico o como mínimo mencionar si es derecha o izquierda y relacionarla con las estructuras vasculares y biliares. Evaluar la vesícula en dos planos, el conducto cístico y el biliar común, siempre medir el diámetro. Hablar de su pared, su contenido y mencionar si el mismo es móvil o inmóvil, si están en suspensión o si tienen efecto gravitacional. Siempre evaluar el hilio hepático, la vena porta y los linfonodos. No siempre es fácil en un labrador, por ejemplo, que
son terribles para evaluar el hilo hepático, pero bueno, recurran a los abordajes coronales. ¿Eh? Si les toca un galgo, va a ser divino evaluarlo desde subsifoide, pero la vena porta en un labrador, en un rottweiler gordo, no la van a ver desde subsifoide. Evalúenla en abordajes coronales, ¿sí? Evaluar la vena porta, la velocidad y los tipos de flujo. Fíjense que en el consenso de las ecografías les dice que evalúen la velocidad y los flujos de la vena porta. Por eso esto avanzó mucho, ¿eh? Por eso la utilidad que tiene en el diagnóstico de las hepatopatías difusas el Doppler de la vena porta. Y realizar el índice vena porta arteria aorta si se sospechan alteraciones vasculares. Recuerden todas estas causas de las hepatopatías difusas que vimos al principio. Podemos ver hígados aumentados de tamaño y disminuidos de cogenicidad. Podemos ver hígados aumentados de tamaño y aumentados de cogenicidad. Podemos ver hígados más granulares, hígados con estructuras vasculares dilatadas, presencia de líquido libre, hígados pequeños que nos sugieran hipertensión portal. Nosotros vamos a poder ser descriptivos de sus contornos, si son agudos, si son irregulares, si tienen nódulos de regeneración, cómo es la ecoestructura. Pero quiero contarles este último trabajo, ya termino, les prometo que ya termino. Les quiero contar este último trabajo que habla del diagnóstico de las hepatopatías difusas. Y lo que hacen en este trabajo, que es que utilizan 229 perros y 104 gatos, ¿sí? Y lo que quieren hacer, el objetivo de este trabajo es determinar si existe parámetros ultrasonográficos objetivos para el diagnóstico de las hepatopatías difusas y las dividen en 7 categorías, que son hígado normal, inflamación, neo de células redondas, neo de células que no sean redondas, metástasis prenodular, lipidosis o hepatopatías vasculares. Y ponen a 3 imagenólogos diplomados en la europea y en la yankee, o sea, 3 personas con súper experiencia, ¿sí? El diagnóstico, los criterios para la evaluación, o sea, los parámetros que se ponen de acuerdo, que tienen que evaluar estos 3 imagenólogos sin conocer dato alguno del paciente, o sea, no sabían datos de laboratorio, no sabían datos de nada. Tenían que evaluar la atenuación del parénquima en relación a la profundidad de exploración, la comparación de la ecogenicidad del hígado, del vaso y del riñón. Si veían un patrón difuso, ¿sí? Hiperecogénico o hipoecogénico, y si veían pequeños nódulos que hacían que su estructura sea más cuarzo, o bien la estructura era uniforme. Otro de los parámetros que le hacen evaluar en modo B es la claridad de las paredes de los vasos portales. O sea, ellos dicen claridad, o sea, como que sea bien lisa, bien neta. Y por último, les hacían evaluar la geometría lobar, a ver si había alguna hipertrofia. Y como signos extrahepáticos, les hacían evaluar el grosor de la vesícula biliar, el diámetro del conducto biliar común, la cantidad y características del contenido intraluminal de la vesícula biliar, si existía o no sombra acústica posterior en el parénquima o en el lumen de la vesícula biliar, el diámetro de las venas hepáticas y de las venas cava, si había fluido peritoneal y la textura, la ecoestructura del hígado, del vaso y del riñón. Miren la conclusión que se llegó. No hubo una conclusión fidedigna en estas 7 categorías que permitan incluir dentro de los criterios de apariencia ultrasonográfica. No coincidían en nada estos 3 tipos. Decían que los signos ecográficos, miren todo lo que evaluaban, o sea, todo lo que evaluaban no les permitía encasillar con el mismo criterio a los 3 imagenólogos de tanta experiencia a las hepatopatías difusas en perros y gatos. Con lo cual, todos estos, yo me los anoté, los criterios de evaluación de una hepatopatía difusa, porque me parecen muy, muy importantes y por eso recalco este trabajo. ¿Cuáles son los criterios que tenemos para evaluar las hepatopatías difusas? Tanto a nivel hepático
como a nivel extrahepático. Pero esos criterios que fueron tomados en cuenta no permitió discriminar con criterio entre esas 7 categorías de enfermedades difusas que mencioné previamente. O sea que no le pidan más a la ecografía de lo que la ecografía pueda dar. Nosotros vamos a dar datos de forma, tamaño, contornos, estructura, ecogenicidad, distribución y vamos a plantear una serie de diagnósticos diferenciales que solo van a poder ser confirmados por biopsia y con una suerte vamos a tener una PAF. Este es un hígado normal, este es un hígado con cirrosis, este es un hígado con degeneración hidrópica, este es un hígado con colágeno y este es un hígado con esteatosis. Esto lo va a poder decir el patólogo, no nosotros. Recuerden ese trabajo que les mencioné anteriormente de la falta de la concordancia de la citología con respecto a la biopsia. ¿Eh? Y que sola, en la que más se acercaban eran en estas, en las vaculares. ¿Sí? Pero bueno, recuerden que las inflamatorias no van a poder eh, llegar a un diagnóstico definitivo. Bueno, terminé antes de lo que creía, porque creí que iba a terminar un poquito más tarde. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren. Sí, sí, una consulta. Sí, Sí, ahí se ve en las imágenes, en los casos, por ahí hígados no tan alterados o por ahí más metabólicos que tenían lesiones nodulares que, bueno, que eran caracterizados como regenerativas, que yo por ahí lo asociaba a un cuadro más terminal o con cambios más graves, digamos, en el hígado. Eso me llamaba la atención porque por ahí yo lo hubiera asociado más a una hiperplasia nodular benigna y bueno, veo que como que un nódulo regenerativo es un posible diferencial. sí. ¿En qué Para casos, eso, digamos, sí? claro, justamente para eso está esta clase, digamos, o sea, mi intención, ¿no? De esta clase, con toda humildad, es tratar de abrirles un poco la mente, de empezar a hacer un diagnóstico más precoz de las hepatopatías difusas. Porque nosotros cuando vemos esos nódulos los informamos como una hiperplasia nodular, y la hiperplasia nodular también te genera cierto grado de hipertensión portal, ¿eh? O sea, son nódulos de hiperplasia que están comprimiendo el parénquima sano y también te generan, pero no te va a generar lo mismo que una neoplasia, una histiocytosis, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eso es un poco, no voy a poder decir, este es de histiocytosis, este es de hiperplasia, pero sí voy a poder decir qué grado de hipoperfusión genera en mi hígado y voy a hacer controles evolutivos si no puedo hacer una biopsia. No sé si te respondí lo que decías, Estefanía. No, no, sí, está bien. Sí, me llamaba por ahí la atención que no era por ahí un diferencial que yo tenía en cuenta cuando eran hígados no tan alterados, que sea un nódulo regenerativo. Bueno, yo les voy a Eso. contar algo. El año pasado yo hice un curso que organizó un doctor que se llama Renato Flacker, que es de San Pablo, que era todo de hígado, todo el año. Fue todo el año, todos los martes del año fue todo hígado. Hablaron cirujanos, hablaron patólogos, hablaron todos ecografistas. Y dentro de los patólogos habló la doctora Duchenne y fue muy interesante y hasta polémica la clase de la doctora Duchenne, porque yo ahí les mencioné que cada vez que nosotros veíamos nódulos hipoecoicos, muchas veces poníamos nódulos de hiperplasia. Y ella me dijo, bueno, desde el punto de vista patológico, o sea, histopatológico, es muy difícil diferenciar un nódulo de hiperplasia nodular de un nódulo de regeneración. Tenemos que hilar muy fino. Es lo mismo que un adenoma y una hiperplasia nodular. Para ellos a veces es muy difícil diferenciar una hiperplasia nodular grande de un adenoma. ¿Mm? Entonces, ella dice que todo ella lo informa como nódulos de regeneración y no lo informa como nódulos de hiperplasia. Perfecto. ¿Mm? Bien, Yo bien. creo que igual, a decir verdad, si uno agarra el PENIC, el Nyland y todos estos libros que para nosotros nos fueron formando, siempre habla de nódulos de hiperplasia nodular.
Yo particularmente ahora, hace unos años, le empecé a poner nódulos de hiperplasia barra de regeneración, porque en realidad nosotros no lo vamos a poder saber. Y si son de regeneración, capaz es como una chance más que tiene el paciente, Ujú. ¿sí? Sí, sí. Eso Perfecto. entonces se vería con los controles ecográficos, cómo progresa ese nódulo, ¿no? Bueno, hay que biopsiarlos entre nos. No, O sea, el diagnóstico definitivo es por biopsia, no es por claro. pero bueno, Por- sí, obviamente a nosotros nos van a pedir que hagamos controles ecográficos para ver si crecen. Y en eso, fíjense, Westy, que les mostré hoy, después miren la de no sé si lo tienen, porque eso lo intenté agregar estos días, lo de Westy, si no se los paso, porque vino Westy estos días. Y cuando lo vi, los nódulos que tiene Westy, o los nódulos que tenía el Schnauzer, no el que tenía la neoplasia, sino el que tenía esa hepatitis crónica, con alto grado de fibrosis, iban aumentando con el tiempo. Y eran nódulos de regeneración. no, En algún momento se va a descompensar, va a ser una hipertensión portal, como hizo Ciro, el Schnauzer de la fibrosis, y se terminó muriendo a pesar de todo. Se les puedo asegurar que todo, absolutamente todo. West iba en camino, esa es la realidad. Y Pepo se murió de la neoplasia, pero bueno, es así. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda más. Bueno, no sé si, perdón, no me queda claro cómo diferenciar una masa de un nódulo de regeneración. Es que no la vas a poder diferenciar, Sandra. Yo tengo como una cosa, o sea, una masa, se llama masa cuando en realidad está extrapolado de radiología, ¿no? Que decimos que la masa mide más de 4 o 5 centímetros y el nódulo mide menos de 2 centímetros más o menos, y hay un intermedio, un blanco, digamos, que entre masa y nódulo. Eso está extrapolado de radiología, ¿no? Pero si es una masa tipo adenoma, generalmente las adenomas todos sabemos que son grandes, que miden pueden medir hasta 20 centímetros, ¿sí? Un nódulo de regeneración comienza siendo pequeño, pero no van a llegar a ese tamaño. Son nódulos. Entonces, esa sería una forma de diferenciar. Los nódulos de regeneración son generalmente hipoecoicos, ¿sí? Y las masas pueden ser hipo o hiper. ¿Mm? Pero vos no vas a poder decir esto es masa, esto es nódulo, porque una masa puede empezar siendo un nódulo que después se convierte en una masa. O sea, los controles sucesivos, pero el que le da el título final siempre es aunque sea una citología, ¿sí? Si no pueden hacer una biopsia. Eso es ok, lo muchas que se debe gracias. hacer. ¿Mm? Yo tengo una duda. Sí. Digamos, cuando uno tiene una congestión hepática pasiva crónica que aumenta mucho la ecogenicidad del parénquima hepático, digamos, dentro de las conclusiones también se colocaría una hepatopatía vascular o solamente por lo que está dilatada las venas hepáticas sería una sola congestión hepática. No, es una hepatopatía vascular, porque es una hepatopatía vascular porque el hígado generalmente está edematoso, el hepatocito, en Ok, esas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo igual Elena, voy a decir algo que capaz suena como un poco antipático, ¿no? Yo creo que en estos últimos años, antipático no para con ustedes, sino para la comunidad veterinaria en general, ¿no? Creo que a todos, acá hay colegas de diferentes países, pero a todos nos ha pasado que nos piden como que les demos, pero decime, ¿qué tiene? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿No les pasa? Es como que siento que, bueno, la ecografía, esto que decimos todos, es un método accesible, económico, repetible, bla, 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 generó que tuviera en estos últimos 40 años o 35 años un auge impresionante en nuestra profesión. Yo amo la ecografía y me encanta hacer ecografía y gracias a Dios vivo de esto y bien y estoy re contenta y para mí es un placer comprarme un ecógrafo, ¿entendés? Que hay gente que no lo entiende. Pero no le pidamos más al método de lo que el método... Entonces a veces también es responsabilidad nuestra decirle al clínico, hasta acá te puedo ayudar y el resto no.
El año pasado disertó en las jornadas de Intermédica el doctor Sergio Ferraris, de la Universidad Maimónides, y dio una clase de hallazgos ultrasonográficos versus biopsias hepáticas. Él ve un hígado más granular y no da margen, no, le pone hepatopatía difusa. Yo el otro día me hice una ecografía del hígado y se lo juro por mi madre que el diagnóstico decía hepatopatía difusa, con aumento de la ecogenicidad. Yo tengo un hígado graso, producto de la quimioterapia, y eso genera que me lo controlen, me lo controlen, me lo controlen, y solo decía eso. No sé por qué en veterinaria tenemos esa necesidad de llegar a, ¿será una vacuolar por glucógeno, será por corticoides, o será por progestágenos, o será? Tenemos como mucha exigencia por parte de la comunidad veterinaria de pedirle más al método de lo que el método nos puede dar. Entonces, yo creo que en otros países de Latinoamérica eh, cultivan hígados, hacen PAF con cultivo de parénquima. Nosotros acá ni lo hacemos, para no llegar a una biopsia, por ejemplo. Empecemos a hacer esas cosas para darles, porque si seguimos poniendo todos los diferenciales y tratando de explicarles y qué sé yo, es como que no vamos a avanzar. Entonces, si nosotros nos ponemos el desafío, yo capaz ya estoy vieja, pero ustedes que son mucho más jóvenes, capaz pueden hacer más cosas para que esto puedan tener más concordancia entre lo que están viendo y en el diagnóstico citológico. Punzen. No les tengan miedo a las punciones, aunque sea empiecen con punciones con aguja fina. Entonces, hagan una prueba de coagulación y puncen los hígados, vasos, puncen, no sé. Yo punzo vasos, hay gente que dice que no se punzan los vasos, yo punzo vasos y no he tenido nunca ningún inconveniente, nunca. Les hago una prueba de coagulación previa y por lo menos uno tiene como un acercamiento que le da, bueno, mira, ¿sí? Entonces, qué sé yo, esto es lo que les suena un poco antipático, pero capaz es la forma que tenemos de avanzar. A mí me parece un gran desafío plantearle a los clínicos, mira, sin una biopsia o sin una citología no te voy a poder decir mucho más. Esto que vimos hoy nos acerca, todo, pero no nos confirma. Entonces, plantearles eso a los clínicos y tratar de ir generando, así como en la década del 90 todo el mundo era un descreído de la ecografía, yo ya hacía imágenes y me llamaban para ver para qué me pedían una ecografía. Entonces, eso fue todo un cambio. Cuando empezó el Doppler en el 2000, lo mismo, empezamos en el 2000, hasta el 2010 nadie se animó a hacer un Doppler acá en Argentina, ¿sí? Y bueno, así fuimos como, bueno, ahora ustedes, es el desafío de ustedes tratar de inculcar a la comunidad veterinaria que el diagnóstico definitivo no es una ecografía, es un complemento más y que ayuda un montonazo, pero que no les voy a poder decir el diagnóstico final. Y eso me parece que los va a llevar a un camino que hoy no lo pueden ver, pero en 10 años, que yo no sé si voy a estar acá, seguro que acá no, dando clase, digo, porque voy a estar muy vieja, me voy a olvidar de todo. Pero seguramente van a decir, mira lo que decía Elena, tiene razón, no lo vemos ahora. Pero dentro de unos años no vamos a hacer un diagnóstico ecográfico sin tener una biopsia o una punción. Hay una modalidad nueva que hoy a la tarde Ana les va a hablar un poquito, que es la elastografía, que en la facultad cuando vengan a hacer las prácticas van a ver que el ecógrafo que compramos tiene eso, elastografía. Bueno, para nosotras, que Gaby, yo y todos los más viejos, la incluí en la misma Gaby, Estela y todo, para todos nosotros es nuevo, no la manejamos todavía. Pero la elastografía lo que hace es que mide el grado de dureza de los tejidos, ¿sí? Entonces, yo hice un curso de elastografía hepática con el doctor Álvarez del Rivero, que les puse algunas imágenes ahí, y él menciona que en medicina humana están reemplazando la biopsia hepática del hepatocarcinoma por elasto, porque les da como un patrón típico. Lo que hace la elastografía es
hay dos tipos de métodos de elasto. Una es cualitativa, uno hace como una especie de golpecitos por compresión del parénquima y le rebota el haz de ultrasonido en un color que va de una escala del rojo al azul. Cuanto más duro es el tejido hepático, ¿sí? Se manifiesta más rojo o más azul, depende del tipo de la elasto, que hay dos tipos, por eso les digo, depende del tipo. Esa es la que tienen, no sé, mi ecógrafo tiene esa. El ecógrafo de la facultad tiene la cuantitativa, que es lo que les permite es poner un volumen de muestra en donde ven un nódulo en el hígado, por ejemplo, y les mide cuantitativamente como la densidad, por así decirlo, se lo estoy diciendo fácil, la densidad de ese tejido. Y al lado, a la misma altura, buscan una parte de parénquima sano y miden la densidad del tejido en el parénquima sano y los comparan. Y eso se va a una tabla y eso les dice qué grado de dureza tiene ese hígado. Y en medicina humana, si tiene una dureza más de no sé cuánto, pónganle de más de 10, es un hepatocarcinoma. Entonces te están reemplazando las biopsias hepáticas con elastografía. Pero nosotros todavía ni lo sabemos manejar. O sea, solo tenemos la información. Estamos en el camino, ¿eh? Pero por eso les digo, hay que ir inculcando a la comunidad veterinaria todas estas cosas, enseñándoles a los que no hacen imágenes hasta dónde podemos llegar con cada uno de los métodos. Bueno, no los jorobo más con el sermón. Bueno, Cualquier duda, igual estoy en el chat, me pueden preguntar todo lo que quieran, pueden mostrarme imágenes, pueden intentar empezar a hacer, los que ya tienen algún equipito con Doppler, intentar pintar la vena porta, setear bien el equipo, recuerden, y empezar a ver los perfiles vasculares, los contornos, el grano, etcétera. ¿Sí? Perdón, ¿una consulta se me escucha? Sí. Ah, con respecto a la colangiopatitis, podemos también hablar de agudas y crónicas, ¿no? También depende del tiempo que haya ocurrido y bueno, todos los cambios en las ecogenicidades, ¿no? Porque no me quedó Sí, muy claro esa parte. sí, Porque bueno, si lo que no hacemos vas a... control, sí, Sí, perdón. Te escucho sí, no. cortado por eso, perdón. Ah, sí, no, que sí, bueno, obviamente que si hacemos día cero, día 30 una ecografía y seguimos viendo las lesiones, ya hablaríamos de cambios crónicos que también se verían ecográficamente, ¿no? Nosotros en el estudio que hicimos en la facultad con pacientes con colangiopatitis, donde no nos daba prácticamente ningún gatito con un hígado hipocoico, justificamos en la conclusión que no veíamos muchos porque en la facultad en esa época había un trabajo, ahora no hay bueno, ahora hay trabajo, pero en ese momento era infernal el hospital. Entonces había una demora en el turno de la ecografía de 7 a 10 días. Entonces, entre que el gato se ponía amarillo, lo atendían en clínica y venía a hacer la eco, ya pasaban 7 a 10 días. Entonces, lo que concluimos es que probablemente eso era lo que pasaba. No, sí, vos podés hablar de agudas y crónicas según la ecogenicidad. Lo que no vas a poder hablar, en eso hice hincapié yo, es de neutrofílica, linfocítica, linfoplasmocítica. Eso. Sí, sí, perfecto. Bueno, los dejo ir a almorzar. Gaby, vos dirás a qué hora volvemos. No, digan ustedes. Creo que Ana no está conectada en este momento. No sé exactamente cuánto le lleva su clase, más o menos calculo que Yo dos les horas. diría que una y Horas. cuarto nos juntemos, una o una y cuarto, porque es larga la clase, yo ya la vi. Bueno, que son las 12:30. ¿Les parece? 1:15 así. Sí, así, hoy es ¿Están de feriado, acuerdo? podemos Claro, así comer pueden con la almorzar familia. en familia. Bueno, Bueno, eh, estoy acá para lo que necesiten. Gracias por las palabras y perdón si me puse un poco intensa, pero creo que uno cuando está grande y ya está más del otro lado de la jubilación, como digo yo, tiene que marcar un camino, o por lo menos que me escuchen y decir, bueno, a ver, no sé, cuando yo me fui a estudiar ecografía a Estados Unidos, la única que tenía acá un ecógrafo era Elisa Sansotera, que falleció después, y la doctora Graciela Seo. En Buenos Aires eran los dos únicos ecógrafos que había. Y no sabíamos ni para qué servía. Yo me recibí en el año 86, chicos. no, Helen, la verdad que un lujo y creo que con mayor o menor profundidad,
en libros, miles, papers, millones, pero lo importante de todas, ¿no? Pero hoy en especial con vos, me parece que transmitir tu experiencia o tu manera de mm, agrupar y clasificar las cosas y hacer este caminito diagnóstico no te lo transmite mucha gente. Y eso me parece súper valioso, porque uno puede tener toda la teoría, haberse leído todo, 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 todo en el mejor de los casos, pero después cuando uno se tiene que enfrentar al caso, hacer este algoritmo, este ir viendo a ver, y no es tan fácil. Y creo que eso de darlo así digerido está muy bueno. Así Bueno, que es un super plus. bueno, Así, gracias y nos vemos a la tarde. Yo voy a estar también. vale. Gracias Descanse. y felices Pascuas. Recording stopped.